Saludos, qué alegría estar con ustedes nuevamente en esta oportunidad ya al cierre del año 2020, un año diferente, pero por la gracia de Dios estamos con vida y para la Asociación de Comayagüela es un gusto, es un honor poder presentar esta serie que tenemos durante esta última semana del año e inicios del año 2021. Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Estamos seguros que todo nuestro auditorio a nivel nacional, como también muchos más allá fuera de las fronteras, nos están sintonizando. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa que hemos preparado para ustedes. Vamos a orar para poner este programa en las manos de Dios, siendo que Él es el que nos dirige en todo. Así queremos que Él dirija también este programa e impacte nuestras mentes. Amado y eterno Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por la vida que nos has concedido hasta acá. Gracias por la oportunidad de presentar este mensaje a todo aquel que nos sintoniza en esta hora. Rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas y tú nos hables a través de tu palabra y a través del siervo que has escogido. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora vamos a cantar dos cantos que elevaremos a nuestro Dios. Ellos prepararán nuestra mente para escuchar el mensaje de esta hora. El primero será el himno 180, Amigo fiel es Cristo. Hermoso canto. Y también estaremos entonando el 366, En Cristo hallo amigo. Disfrutemos y cantemos juntos. Yeah.
de Cristo en gloria, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Hemos preparado un canto especial que estoy seguro llenará de gozo su vida, de esperanza y de alegría también. Vamos a escuchar ese hermoso canto especial que traeremos en esta hora. Cada día que yo vivo aquí, se acerca más su reino a mí. Y este mundo poco a poco va llegando a su fin. Como árbol que plantado está, sé muy bien que mi hoja no caerá. Y despierto y alabándote me encontrarás. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverás. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está. En tu pueblo la esperanza florece al saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás, volviendo ya estás. El momento que por años soñé, todo ojo lo verá esta vez. Cielo nuevo y tierra nueva, en Cristo yo tendré. Y rodeado de la gloria de Dios, todo aquello que el pecado quebró, restaurado en su trono, de amor contemplaré. Pues aunque no puedo saber el momento, sé que queda poco por esperar. Tu palabra me lo ha prometido y seguro estoy de que volverás. Y cuán cerca estamos hoy del hogar, ya el cielo preparándose está. Y en tu pueblo la esperanza florece al saber que en las nubes vendrás y volviendo ya estás.
volviendo ya estás, volviendo ya estás. Durante esta semana estará como invitado especial el pastor Jorge Wilfredo Ríos. Él es uno de nuestros pastores de la Asociación de Comayagüela. Él está laborando en el distrito de Jutiapa. Gracias, Pastor Ríos, por haber aceptado la invitación a estar esta semana con nosotros. Él estará presentando durante la semana la Carta de Jesucristo y le hemos llamado también 7 mensajes de bendición. Iniciamos con el primero hoy domingo, la carta a Éfeso, que también es para nosotros. Disfrutemos del mensaje en esta hora. Dios les bendiga a todos. Esperamos que los próximos sermones, los próximos días que vamos a pasar juntos sea una bendición completa para cada uno de nosotros. Estaremos estudiando las cartas de Jesucristo, que son 7 mensajes especiales para su pueblo, para su iglesia, y deseamos pues que la palabra de Dios pueda impactar su vida para bien. Comenzamos entonces esta hermosa aventura de tal manera que podamos viajar a lo largo de la palabra de Dios y diferentes datos, maravillosas cosas que estaremos estudiando, contando con la bendición y la compañía de nuestro Dios. Así se titula nuestra semana, las cartas de Jesucristo, 7 mensajes de bendición. Vamos a dar algunos antecedentes. Debemos de reconocer, mis queridos hermanos, que cuando hablamos tanto del libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, estos son libros considerados proféticos, son libros que se clasifican como profecía apocalíptica. Aunque hay otras porciones de la Escritura, quizás las más representativas de ellas son exactamente estas dos, Daniel y Apocalipsis. Hoy pues veremos la primera parte, estudiaremos la primera porción del libro de Daniel, pero para entender las cartas necesitamos algunos antecedentes generales que los miraremos a continuación, para luego, mis amados hermanos, comenzar con todas y cada una de las enseñanzas que vamos a encontrar a lo largo de la palabra de Dios. Estos dos libros podemos decir que en realidad son complementarios. ¿En qué sentido? En que, como usted puede ver la imagen ahí, para tener un candado y que sea funcional se necesita una llave. Los dos por separado no funcionan. Entonces, de esa forma, nosotros necesitamos tanto una llave como un candado, y Daniel y Apocalipsis, quizás una de las analogías o comparaciones más interesantes y más fáciles de comprender sería esta. Podríamos decir entonces que cuando hablamos de que Daniel y Apocalipsis son textos considerados profecía apocalíptica, también tienen algunas similitudes. Los escritores de estos dos libros, aunque están separados por 600 o 700 años uno del otro, nos damos cuenta que los escritores tienen algunas cosas muy parecidas uno del otro. Por ejemplo, la Escritura nos enseña que ambos fueron capturados por los imperios que estaban dominando el mundo en ese tiempo y que conquistaron y destruyeron Jerusalén. En este caso, Daniel fue sacado de su tierra en su juventud y Juan fue desterrado en su vejez. Otra característica interesante es que estos dos personajes, estos dos siervos del Señor, se entregaron a Jesucristo en su juventud y desde ahí comenzaron a tener un ministerio fructífero, sirviendo los dos hasta avanzada edad, y algo en lo que los dos se parecen muchísimo es que fueron severamente probados a lo largo de su vida. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles al Señor y trabajaron con todas sus fuerzas, trabajaron al tope de sus posibilidades para poder servir en ese ministerio. Otra característica de estos dos libros es que ambos libros fueron escritos en tiempos de crisis. Y esa es una característica, como lo vamos a ver adelante, muy marcada de lo que se conoce como profecías apocalípticas o escatológicas. Daniel escribió su libro después de la destrucción del templo de Jerusalén por parte de Babilonia. Y si vemos el caso de Juan, Juan también recibe su revelación en tiempos de persecución después de la destrucción del templo por parte de los romanos. Vemos así entonces que estos dos personajes fueron inspirados a escribir esos libros en tiempos de profundas crisis nacionales donde el pueblo necesitaba realmente esperanza.
Podríamos decir entonces, a manera de resumen hasta esta parte, que una característica de la profecía apocalíptica es que Dios la envía en tiempos de crisis y dificultades para el pueblo de Dios, con el objetivo de recordarles que Él, es decir, Dios, está en control de la historia y tiene la última palabra en el gran conflicto. Esa es una de las cosas básicas por las cuales Dios ha permitido que tengamos acceso a la profecía apocalíptica, porque los creyentes a lo largo de la historia, cuando el enemigo los ha atacado, cuando han sido fuertemente probados a través de tentación, la muerte, las diferentes pruebas, el destierro, el hambre, la sed, cuando han sido torturados, cuando han sido encarcelados, en esos momentos la profecía apocalíptica le recuerda al pueblo de Dios y trae un mensaje de consuelo a su corazón de que no están solos, de que aunque aparentemente el enemigo es quien está reinando y quien controla, el que tiene la última palabra es Dios. Otro de los antecedentes interesantes para comprender las cartas es que debemos de entender por lo menos 4 cosas que están a continuación. Número 1, la iglesia había perdido la presencia física de los apóstoles, pues casi todos habían muerto. Recuerde que el libro de Apocalipsis está escrito después del año 90. Ya habían pasado muchos de ellos. El punto número 2, la mayoría de los que vivieron junto a Jesús tampoco estaban. Los discípulos de primera mano, la mayoría habían muerto, y aquellos que habían sido testigos oculares del mensaje de Cristo, de su presencia, de su obra, de su ministerio terrenal también, muchos habían sido llamados al descanso. No solo esto, sino que el emperador de aquel tiempo, o los emperadores de esta porción de la historia, se presentaba como el único Dios en la tierra y obligaba a que se le adore y perseguía a todos aquellos que no estaban dispuestos a rendirle culto. En este punto de la historia, la iglesia estaba cercada por 2 flancos. Estaban repudiados por los judíos y eran perseguidos por Roma. Así entonces encontramos la condición de la iglesia en este momento. Estas cartas, mis queridos hermanos, algo que debemos de recordar siempre es que fueron escritas a iglesias reales y son una radiografía espiritual de las mismas. ¿A qué me refiero con eso? Es una vista de Dios, es la perspectiva que tiene Jesús de sus iglesias. Estos mensajes, estos 7 mensajes, estas 7 cartas, estas 7 epístolas realmente representan lo que Dios miraba acerca de la iglesia. En otras palabras, podríamos decir que contienen la perspectiva divina de lo que pasaba al interior de todas y cada una de esas congregaciones. El Señor, que podía mirar más allá de lo que el hombre mira externamente, Él podía ver el interior, lo que pasaba en el corazón de su iglesia, las situaciones, los pecados acariciados, los errores doctrinales, la pasividad, las cosas buenas que también tenían, las virtudes, la perseverancia, la fe y el amor de cada uno de sus miembros, podían mirarse, y Dios las declara a la iglesia para que se den cuenta que están como libros abiertos delante de Dios y que a Él no se le puede engañar. Si hablamos sobre las 7 iglesias en específico, mis amados hermanos, tenemos que decir que estamos entrando a la primera parte del libro de Apocalipsis. En este diagrama que usted mira ahí a continuación, usted se dará cuenta que aunque hay muchos bosquejos de cómo se divide el libro de Apocalipsis, realmente hay un consenso en que estas son las partes generales de ese libro. Y ahí donde usted ve la flecha, entramos a la primera parte de Apocalipsis, que algunos lo definen como la iglesia militante, es decir, la iglesia de la tierra, las 7 iglesias, el pueblo de Dios que está regado en esa parte del mundo y que también representa, como lo vamos a ver, 7 periodos proféticos, los 7 periodos de la historia. La contraparte de esta etapa del libro de Apocalipsis la encontramos en la parte 8, donde está la siguiente flecha que usted puede mirar ahí. Ahí nos encontramos no con la iglesia militante, sino con la iglesia triunfante. Allí Dios cumple todas las promesas. Ya el pueblo de Dios no está regado alrededor del mundo, no está siendo perseguido por el enemigo. Ahora está dentro de las puertas de Jerusalén y podemos dar gloria y honra al Señor porque Él va a cumplir todas las promesas que un día le hizo a su pueblo a lo largo del mensaje de las 7 iglesias. Pues bien, mis queridos hermanos, otro elemento a destacar es que cuando estudiamos el mensaje a las 7 iglesias nos damos cuenta que el enemigo usa todos los instrumentos que tiene. Todo lo que puede conseguir para atacar a la iglesia, ella trata de hacerlo. Utiliza seres humanos, espíritus malignos, estructuras religiosas, poderes de gobierno, desvíos doctrinarios, presiones culturales, calumnia, apostasía.
todo aquello de lo cual Satanás puede echar mano para atacar, para destruir, para diluir la iglesia, lo hace. Y lo vamos a ir viendo mensaje tras mensaje cómo a la par de la obra de Cristo de sostener, aconsejar y empoderar a su iglesia, está el enemigo utilizando diferentes artimañas para poder atacar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de estas cartas? En las cartas, mis amados hermanos, encontramos a un Cristo que le sigue predicando a su iglesia, un Cristo que no la deja a pesar de sus errores, un Cristo que está recordándole a esas congregaciones, a su amado cuerpo, a su iglesia, recordándole que la acompañará hasta el final del camino. No importa si ésta se ve a punto de caer, no importa que su iglesia se vea que está sumida en el error, Dios cumple su promesa de estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo y le predica, le aconseja. Estos mensajes demuestran que aquel que un día predicó en los montes, en los valles, a la orilla del mar, no se resistía a la idea de romper esa comunicación con su pueblo. Y a través de Juan y a través de estas cartas que vamos a leer, nos damos cuenta entonces, mis amados hermanos, que Dios le sigue predicando a su pueblo, Dios le sigue predicando a usted a través de estas cartas. Es interesante que cuando nosotros como iglesia necesitamos consejos para algunas situaciones determinadas, hoy en día buscamos en las cartas de Juan, en las epístolas generales, buscamos qué es lo que escribe Pedro, qué es lo que dijo Pablo, pero muy pocas veces recordamos que estas cartas tienen el mismo significado, son epístolas como las otras, son cartas que surgen ya no a través de un intermediario, ya no que el Espíritu Santo inspiró a uno de los apóstoles para escribir, sino que nos damos cuenta que surgen directamente del corazón de Jesucristo, y de ahí la importancia que tenemos de poder estudiarlas lo mejor que nosotros podamos. Un dato curioso de las cartas es que comienzan como mensajes generales, pero terminan con una amonestación personal. El que tiene oídos, oiga. Esa era una frase favorita de Jesús. Hay personas que tienen oído pero no escuchan. Y en Escritura la palabra de Dios nos hace ver la diferencia entre oír y escuchar. Oír es un acto biológico, que entran sonidos y ruidos por el oído. Escuchar es un acto de la mente, del corazón y del espíritu, y los mensajes no tienen que ser oídos nada más, tienen que ser escuchados. Así, mis amados hermanos, comenzamos entonces después de estos antecedentes, y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y así comenzamos nuestra aventura. Es interesante porque vamos a ir viendo a lo largo de las cartas cómo se presenta a Dios de manera distinta, con características diferentes a cada una de las iglesias, porque así son las necesidades que esas iglesias tienen de conocer ese aspecto de la vida de Jesús. Así que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Por qué Dios se presenta así? ¿Por qué dice que anda en medio de 7 candeleros? Pues bueno, mis amados hermanos, debemos de recordar que a estas alturas el templo de Jerusalén ya no existe más cuando se escriben estas cartas. Podemos recordar aquellos pasajes tristes donde la palabra de Dios nos dice que Jesucristo, un día mirando la escena de aquella bella ciudad, de aquella ciudad que por siglos Dios había dispuesto que fuera el centro de la religión, el corazón de Jerusalén, el corazón de Israel, Dios llora sobre esa ciudad. Y Dios con ojos proféticos pudo mirar hacia adelante 35, 40 años después, y vio cómo esa iglesia iba a tener que salir de Jerusalén porque el templo y la ciudad iban a ser completamente destruidas. Cristo se presenta como el que anda entre los candeleros de oro, pero esto tiene un simbolismo bien interesante. Hay un dato curioso que quiero que usted vea. Encontramos lo que se conoce como el arco de Tito, donde uno de los emperadores, en honor a su hermano, construyó esto en Roma, en la capital, y en uno de los lados de ese arco de Tito hay unos relieves donde se conmemoran las diferentes victorias de este emperador, y allí, curiosamente, si usted mira, se describe el saqueo y la destrucción de Jerusalén. Los muebles fueron llevados, fueron destruidos, convertidos quizás en otras cosas. El templo, como nosotros lo sabemos, fue destruido alrededor del año 70, y ya no había más servicio en el santuario, ya no existía el templo, ya no más. Un día el Señor, mientras las 4 paredes, mientras la edificación estaba todavía en pie, les dijo: su casa les es dejada vacía. Y luego en Mateo 24 termina de explicar que ese templo también iba a ser completamente destruido junto
con la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, aunque los candelabros habían sido llevados, aunque ya no había luz que alumbrara con los candeleros terrenales, Cristo se muestra en el cielo caminando en el verdadero tabernáculo, en el verdadero templo, caminando ahí. No se había apagado la llama, seguía la intercesión de Dios y del Espíritu Santo. Si hablamos pues entonces de Efeso, hay algunos datos maravillosos que podemos saber de esta ciudad. Era un puerto importante, aunque hoy aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a esas tierras se dan cuenta de que el mar queda a 10 kilómetros. Cuando fueron escritas las cartas, todavía el río no había llenado de sedimentos esa parte de la playa, entonces era uno de los puertos más importantes de aquel tiempo. Las nuevas autoridades, según los protocolos romanos, tenían que desembarcar ahí. Cuando había un cambio de autoridades que venían delegadas desde Roma, era en ese puerto donde bajaban los que eran los gobernadores de toda esa región. También en el sentido opuesto del viaje, toda persona que era llevada a juicio en la medida de lo posible, o los que tenían que viajar, tendrían que hacer su viaje desde ese punto, porque Éfeso era un puerto, era un centro de comercio y tenía el título de lo que se conoce como ciudad libre. Este era un título que dejaba que los gobiernos de esas ciudades fueran mucho más autónomos que otros y no tenían una guardia imperial en ese lugar, es decir, no había un cuartel romano. Eran relativamente libres y ese era un título que se le daba a ciudades que a lo largo de la historia habían estado siempre demostrando su fidelidad al Imperio Romano. El corazón de esa ciudad, a pesar de que habían muchos templos, era lo que conocemos como el templo de Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En realidad el templo por fuera era majestuoso, pero por dentro había una sola estatua, como usted la puede mirar ahí, que realmente no era una imagen bonita. Sin embargo, era una estatua que tenía la fama de que había caído del cielo, y así entonces había sido puesta y construido el templo alrededor de este lugar. Era realmente condiciones difíciles las que habían en la ciudad, en el sentido de que la ciudad no solamente estaba plagada de templos paganos, sino que era un centro de artes de magia y de superstición pagana. Es decir, dicen los historiadores que esta ciudad venían mucha gente de diferentes partes del mundo porque era famosa por las cartas efesias. Eran amuletos, encantamientos, eran pequeñas porciones de escritos y amuletos que eran usados como brujería para diferentes situaciones, tal y como vemos que se promociona el espiritismo hoy en día. Entonces, no solo había idolatría como tal a través de los templos, sino que en esta ciudad estaba llena de personas que practicaban la brujería. Era una ciudad enorme que tenía sus principales vías. Ahí usted puede ver los restos de lo que se conoce como la vía Arcadia. Lo podemos mirar allí. Nos damos cuenta que eran ciudades que, a pesar de que están 2000 años atrás de lo que estamos nosotros, sus principales calles estaban pavimentadas, tenía su propio teatro. Allí en la esquina, pues en esa misma región, en Éfeso, es lo que queda de la fachada de una de sus bibliotecas en Éfeso. Esta ciudad realmente era maravillosa a nivel de lo que era de la urbe. Cuando las personas llegaban a esa ciudad se admiraban de todo lo que podía haber ahí, pero nos damos cuenta que era una ciudad llena de pecado, idólatra, donde el espiritismo abundaba. Sin embargo, Dios decidió en su corazón plantar una iglesia ahí. Dios equilibra la balanza. Y a través de diferentes personajes, esta iglesia de Éfeso es una de las iglesias de las que más tenemos información en el libro de Hechos, de todas las cosas maravillosas que pasaron ahí. ¿Quiénes abrieron obra? Cuando vemos más o menos el relato de lo que nos muestra el libro de Hechos, nos damos cuenta que Aquila, Priscila, Apolos también fue instruido ahí, preparado para predicar en ese lugar. Pablo también se hizo cargo de la iglesia. Después Timoteo quedó como pastor de ese lugar. Y dicen los escritos tempranos, los registros históricos de la iglesia, que también Juan pasó sus últimos años en esa ciudad. Nos damos cuenta entonces, mis queridos hermanos, que Dios decidió plantar allí, en una ciudad pagana, idólatra y llena de pecado, donde cualquiera podría decir que había menos posibilidades de poder sembrar una iglesia. Allí en ese lugar, Dios decidió entonces poner una bandera del cristianismo para la salvación de esas personas. Si nos adentramos un poquito en el libro de Hechos, nos damos cuenta que después de la predicación de los apóstoles sucedió algo en esa ciudad. Y mire lo maravilloso lo que dice la Escritura. Hechos 19, versículos 18 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso.
así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Pero vea lo que a continuación dice la Escritura. Mire qué maravilloso lo que sucedió ahí con el poder de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Era el salario de una persona de 50,000 días, para que usted vea el precio de esos libros. En aquel tiempo eran 50,000 días de trabajo de una persona normal. Y dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vea qué cosas más maravillosas sucedieron en ese lugar. Allí, a esa iglesia, Dios le escribe una carta. Pablo ya no estaba. La carta que el mismo apóstol Pablo había escrito tampoco existía más, y Dios miró que esa iglesia tenía necesidad de una nueva carta que les recordara sus bendiciones, sus privilegios, pero también sus responsabilidades. Y Cristo continúa. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vea usted que Cristo destaca que esta iglesia no permitía que en su iglesia se predicara el error, que en sus púlpitos se predicaran cosas equivocadas. Dice el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta iglesia durante un tiempo siguió los consejos de Pablo. Pablo, después de haber trabajado durante un tiempo con ellos, en Hechos capítulo 20 y versículo 28, este fue el consejo final en su último sermón cuando se despidió de ellos. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y con mirada profética inspirada por el Espíritu del Señor, Pablo le dijo a esa iglesia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ellos guardaron ese consejo de Pablo. Por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, ellos pudieron y se volvieron personas que no permitieron que sus púlpitos y su doctrina fuera manchada. Pero llegamos al versículo 4 y vea que a pesar de que eran férreos para defender la fe, en cuanto a la apología, en cuanto a la defensa de la fe, eran tremendos. El versículo 4 dice algo terrible: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es triste, porque la religión de la iglesia de Éfeso llegó a ser legalista y sin amor. Al tratar con la herejía y al disciplinar a quienes no eran doctrinalmente correctos, evidentemente tendían a ser severos. Fíjese que es bien interesante, porque no se les acusa de permitir falsas doctrinas, pero tristemente a ellos se les olvidó que hay que hacer un balance entre defender la fe, entre mantener las normas y la tolerancia amorosa a los perdidos. Eso es algo que ellos tristemente olvidaron. Y es algo a lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado. A los seres humanos nos cuesta hacer balance. A los seres humanos realmente nos cuesta comprender que aunque necesitamos defender la fe, no deberíamos de atacar personas, sino ideas. Las personas deberían de sentirse amadas y entender que nos preocupamos por ellas, aunque no compartimos, aunque no concordamos con su manera de pensar. Ese balance entre el amor y la defensa de la fe fue un error que cometió la iglesia de Éfeso. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Fíjese que es interesante, como nosotros lo estamos mirando aquí. Si vemos el versículo 4 de nuevo, el Señor, aparte de ese consejo que le da, de esas cosas malas que encuentra en ellos, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hay algunas palabras interesantes ahí: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Vea usted qué interesante. En griego aquí aparece lo que se conoce como imperativos. ¿A qué me refiero con eso? Los imperativos son órdenes. El Señor le dice: recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. De una u otra manera, si nos podemos detener aquí para hacer una pequeña predicación homilética, podríamos decir que estas 3 palabras que Cristo les dice a los miembros de esa iglesia es algo parecido al proceso de arrepentimiento. Como usted lo puede ver allí, el proceso de arrepentimiento que el hijo pródigo tuvo.
El hijo pródigo en un momento determinado, después de haber desperdiciado su vida, después de haberse apartado, es interesante que en la casa, a pesar de que habían reglas, habían normas, a pesar de que habían leyes, pero ese muchacho no podía decir que no era amado. Y dejó de recibir el amor de Dios y fue a pagar afuera, lejos porque lo amaran, pero cuando no le quedó nada, dice la Escritura, si usted recuerda esa palabra que dice la Escritura, que él volvió en sí, recordó cómo era su vida junto con su padre. Pero ese recuerdo no solo queda en una idea, en un anhelo, sino que lo llevó a una acción, y esa acción lo llevó a buscar el arrepentimiento y a regresar a su padre, a hacer las primeras obras y caminar de nuevo hacia la casa que un día había dejado. Eso es precisamente lo que Dios esperaba de la iglesia de Éfeso, que recordara la maravilla de su primer amor, que experimentara el arrepentimiento que solo Jesús da, pero que hiciera esas primeras obras, que no se quedara solo en el anhelo, solo en el decir, me acuerdo lo que éramos antes. No se trata solamente de recordar y se quede como un anhelo. El hombre necesita dar esos pasos de nuevo hacia Dios para poder disfrutar la condición que un día tenía. El versículo 7 termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí viene la promesa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es interesante porque si retrocedemos un poquito, el Señor les dice que se arrepientan, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Toda iglesia y toda persona que ha perdido su primer amor, algo que tiene que recordar usted, yo, cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es que Dios no vive del pasado de nadie. Dios no vive de su pasado. A Dios no le interesa el pasado absolutamente de nadie. Y quiero ser enfático en esto. A Dios le interesa su presente y su futuro. Pero esto, mis queridos hermanos, es algo que usted debe de comprender. Hay gente que está descansando y está viviendo en lo que un día fue, en lo que un día hizo, descansando en muchas cosas maravillosas que hizo en su pasado. Y dice, no, pastor, yo ya trabajé, yo ya hice. Repito, a Dios no le interesa el pasado de nadie. Dios lo recuerda y Dios honrará su pasado, sus buenas obras, pero a Dios le interesa su presente y su futuro. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Quién es usted hoy? ¿Cómo está su devoción por Dios? Es peligroso porque hay gente que se ha mal acostumbrado a recordar lo que un día fue. Saben que ha perdido su primer amor, pero no está haciendo nada para reavivar esa llama. Y hay una advertencia para aquel que no está dispuesto a arrepentirse. Como usted lo puede ver ahí en la diapositiva, dice, a pesar de los privilegios que había disfrutado la iglesia de Éfeso, estaba en peligro de perder su luz. La iglesia que pierde su amor pronto perderá su luz, por doctrinalmente sólida que pueda ser. Nosotros, como miembros de las diferentes iglesias a donde asistimos hoy, no debemos conformarnos con hacer un culto con reverencia. No debemos conformarnos con tener grandes predicadores, no debemos conformarnos con poder defender la fe y la doctrina de manera intelectual, porque eso de nada sirve si en la iglesia no se manifiestan aquellas virtudes de amor, tolerancia y paciencia para con aquellos que fallan. No estoy hablando de ser permisivos con el pecado, estoy hablando de hacerle sentir a la gente que a pesar de que fracasan, la gracia de Dios puede alcanzarles mientras haya intercesión en el cielo y que las puertas de la iglesia están abiertas para aquel que fallando está dispuesto a arrepentirse y a poder regresar a la iglesia y aceptar los términos de salvación que el Señor le propone. Esto es muy importante. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿por qué la importancia de estudiar estos mensajes? ¿Por qué es importante estudiar los mensajes de las 7 iglesias? Pues vamos a comenzar. ¿Cuál es el significado espiritual, profético, simbólico que tienen estas iglesias? Si nosotros vemos Hechos de los Apóstoles, página 407 y 408, nos damos cuenta lo que dice ahí. Los nombres de las iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Vean ustedes qué interesante, las 7 iglesias, aunque como lo dije al principio, fueron mensajes reales y literales a iglesias que históricamente existieron en esa parte de Asia Menor, tienen una aplicación secundaria. Repito, la aplicación primaria es que fueron cartas reales hacia esas iglesias. La aplicación secundaria profética es que representa la iglesia a lo largo de 7 periodos de la historia. Así pues encontramos que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica
apostólica. Las fechas de estos periodos realmente no pueden establecerse en algunos puntos con fechas concretas, porque se mezclan los periodos, los eventos, las reacciones que sucedieron, mis queridos hermanos. En algunos puntos no hay eventos realmente puntuales, valga la redundancia, que nos digan aquí termina el periodo de una iglesia y aquí comienza otra. Así que alrededor del año 31 y el año 100 encontramos que Éfeso representa a la iglesia apostólica. Es interesante que esta iglesia, aunque humanamente tenía todo en contra, a pesar de la persecución, a pesar de las limitaciones, los discípulos llevaron el evangelio a la mayor parte del mundo conocido de aquel entonces, al punto que Pablo pudo decir, y en cumplimiento de lo que decía Mateo 24, que Pablo dijo que se le había predicado al mundo conocido de aquel tiempo, habían tenido la oportunidad de decidir por Jesús en ese momento. ¿Cuál es el mensaje para hoy de esta iglesia de Éfeso? ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, mis queridos hermanos, que la iglesia puede prosperar aún en los terrenos más hostiles. Cuando hacíamos la descripción histórica de esta ciudad de Éfeso, la antigua Éfeso, nos damos cuenta que estaba llena de templos, estaba lleno de pecado, de idolatría, había brujería, a más no poder en ese lugar. Era un centro de las artes negras, de artes mágicas, donde Satanás tenía un bastión, pero ahí el Señor, por su disposición, su soberanía y su poder, plantó una iglesia que fue de bendición para toda esa región. De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de decir que el lugar donde nosotros nos congregamos, es que aquí la gente es dura. Hay algo que tenemos que hacer. Debemos devolver nuestro corazón a Dios de tal manera que en la entrega y en la llenura del Espíritu Santo que cada miembro reciba, estemos capacitados para hacer frente al enemigo y prosperar ahí donde Dios ha decidido plantar esa iglesia, en cualquier barrio, en cualquier colonia, en la aldea donde usted esté y donde nos mire. Recuerde, mis queridos hermanos, que el problema no es la dureza de la gente, tiene que ver con el hecho de que nosotros cumplamos nuestra misión, y ese es el primer recordatorio, el primer mensaje. La iglesia puede prosperar aún en los terrenos más hostiles. Es interesante lo que dice Primera de Pedro en referencia a que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor porque en la lucha por defender la fe se habían hecho duros, se habían hecho intolerantes. Sin embargo, la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3:15 nos dice: ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? No que bajemos la norma, pero vea lo que dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No se trata de pelear con la Biblia, no se trata de que yo le voy a demostrar al otro que yo sí sé y él no. No es una competencia de saber quién sabe más, se trata de compartir la verdad de Jesucristo, la verdad de su doctrina, la sana doctrina, de tal forma que las personas puedan ver el error, puedan ver las falsas enseñanzas que hay y puedan regresar a Dios y puedan unirse al movimiento de Dios, al pueblo verdadero, al remanente del Señor, a la iglesia visible en este tiempo. ¿Qué otra cosa, mis queridos hermanos, debemos de recordar? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia de Éfeso? ¿Qué podemos aprender de sus errores? Primera de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa iglesia era doctrinalmente sólida, pero había perdido su primer amor al punto que Dios le exige, le ordena que se arrepienta. Hermanos, nosotros no podemos vivir confiados creyendo que ya estamos en el cielo. Mientras vivamos en este orden de pecado en el que estamos y nuestro enemigo esté vivo, debemos de recordar que siempre habrá pecados que vencer, nuevas luchas con las cuales tenemos que buscar una victoria en el nombre de Jesús. Otra cosa que aprendemos, mis amados hermanos, de la iglesia de Éfeso es algo que yo quiero que usted lo recuerde en esta noche: el peligro de enfocarse en una sola cosa y olvidar que el cristianismo es holístico, es decir, es completo, tiene muchas aristas. Hay personas que se enfocan en el mensaje pro salud, pero nunca han dado un estudio bíblico. Les fascina hablar de las comidas, pero no hacen obra misionera. Quiere decir que han crecido en la parte de su alimentación, pero les hace falta crecer como cristianos en la obra misionera. No se involucran. Hay personas que de repente son bastante misioneros o no faltan a un culto, les fascina escuchar, pero en el área de su mayordomía están siendo infieles. Noten ustedes, están bien en una área, pero les hace falta crecer en otra. A Éfeso eso fue lo que les sucedió. Se enfocaron en defender tanto la fe, en no dejar que los falsos maestros llegaran, que se les olvidó que la iglesia debe demostrar amor, paciencia y tolerancia con aquellos que quizás no crecen, ni maduran, ni cambian a la velocidad que nosotros esperamos.
finalmente, el mensaje, el último y el mensaje más maravilloso de esta iglesia, mis amados hermanos, es que hay esperanza para el que ha perdido su primer amor. Y aquí me quiero detener porque es posible que usted que me está escuchando ha sentido que de una u otra manera algunos de ustedes, esta pandemia, el alejamiento de la iglesia, ha tenido efectos en su vida espiritual. Yo no sé si alguno de ustedes que hoy está viendo y está escuchando ha tenido que llegar a esa triste condición de que ya no es lo que era un día, que ya no es ni la sombra de aquel cristiano ferviente, trabajador, entregado, consagrado a Dios, y que ese cristiano se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, de los años. Déjeme decirle, mi querido hermano, que Éfeso nos dice que a pesar de que esa iglesia había perdido su primer amor, Jesucristo no había perdido el primer amor por esa iglesia. La seguía amando, la seguía cuidando, la seguía mirando como la niña de sus ojos y la sigue invitando a que venga, a que recuerde lo que un día fue, a que se arrepienta, a que tenga en mente todo lo que Dios quiere hacer con ella. Así que si usted, mi querido hermano, siente que la llama del Espíritu Santo se está apagando, déjeme decirle que todavía hay esperanza para usted, que Dios está esperando que usted vuelva, que Dios está esperando que usted entregue su corazón de nuevo. El Señor todavía está dispuesto a fluir a través de usted, a soplar y a reavivar esa llama que hay en su interior para que usted pueda hacer lo que un día fue. Yo lo invito a que no se conforme a su realidad de hoy. Todavía hay sueños que Dios quiere cumplir en su vida. Todavía el camino, mis queridos hermanos, es largo. Vienen pruebas duras para la iglesia. Sin embargo, aquellos que estén llenos del Espíritu Santo, aquellos que a pesar de sus equivocaciones, aquellos que a pesar de que en algún momento perdieron el norte espiritual y se apartaron y perdieron el primer amor, la iglesia de Éfeso nos dice que el divino pastor, aquel que escribió estas 7 cartas, estos 7 mensajes de bendición, sigue invitando a sus hijos a venir. Dios les bendiga a todos. Quiero invitarlos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu consejo que siempre llega a tiempo. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu consejo y tu mensaje que tiene poder para salvar a aquel que está dispuesto a humillar su corazón. Bendice a aquel, Señor, que se tomó la molestia y se tomó el tiempo de apartar y de organizar su día para estar con nosotros hoy aquí, y que esta palabra pueda bendecir su vida y que a través de este mensaje, Señor, se pueda reencontrar contigo. Gracias, Padre de amor, por estos mensajes que siguen teniendo un profundo impacto en nuestra vida y gran enseñanza para nosotros hoy. Bendice nuestra vida y permítenos, Dios del cielo, si es posible, estudiar el segundo mensaje que nos corresponde. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos. Te lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te
Después de haber escuchado este mensaje, que estoy seguro ha sido una bendición para cada uno de nosotros, de haber escuchado también el canto tema, queremos solamente invitarles para mañana. Usted no se puede perder el día de mañana. Invite a su vecino, a su amigo, a su hermano, para que él también esté conectado mañana. Mañana a la misma hora estaremos dando inicio, igual que hoy. Que Dios les bendiga, que disfruten el descanso de esta noche. Nos vemos mañana.